Ok, ahora. Gracias, Rosa, por la invitación. No creo que haya nada particular que me permita decir que sepa más que la gran mayoría de todos los venezolanos que están por el mundo acerca de la preparación y manejo de UCI durante pandemia. Tuve la suerte de que aquí en Carolina del Norte, especialmente hacia el este, la pandemia llegó un poquito más tarde y nos dio más tiempo de prepararnos y revisar todas las cosas que deberíamos hacer y no ser tan fuertes. Mi nombre es Bobadi Capchi, soy médico infectólogo intensivista, profesor asistente en la Universidad de Carolina del Este, al este de Carolina del Norte, en la División de Medicina Pulmonar y Cuidados Críticos. Es un hospital de 900 camas para una atención de una población, área de captura de 1.2 millones de personas, a pesar de ser una ciudad de nada más 100.000 habitantes. Es una zona netamente rural. Aprendiendo de Rosa, bueno, una presentación original. Declaro que se usaron imágenes obtenidas de la internet, algunas, y no he recibido ningún tipo de financiamiento pago por la realización de esta presentación, así como no tengo ningún conflicto de intereses. No hace falta mucha presentación saber por qué estamos hablando de terapias intensivas o UCI en pandemia. Las pandemias están asociadas con una alta mortalidad. Los últimos 100 años, poco a poco, se han ido haciendo más frecuentes y especialmente los últimos 20 años. Han pasado 100 años desde que una pandemia ha tenido una mortalidad tan alta en tan poco tiempo. Gracias a Dios, los avances en tecnología han permitido que la mortalidad en general haya disminuido, a pesar de que la población es mucho mayor en el mundo y hay métodos de propagación de estas enfermedades mucho más rápidos. Anoche, cuando hice un screenshot para saber cuál es la situación actual de esta pandemia del coronavirus, habían 120.000 casos menos que esta mañana. Han pasado unas 6 horas desde la última vez que hemos revisado. Si ven abajo a la derecha, básicamente estamos en un promedio de 500.000 nuevos casos todos los días alrededor del mundo. Las muertes totales han sumado casi 1.500.000 y nada más en el último mes se ha duplicado la incidencia, los números de mortalidad diarios. Por ese motivo es que es importante hablar de la participación de las terapias intensivas o de las unidades de cuidados intensivos en las pandemias. Para eso se necesita hacer un plan de preparación, idealmente que existan desde antes. La mayoría de los sitios, incluyendo el nuestro, no tenía un plan de preparación porque no lo veíamos como una amenaza inminente. Los principales objetivos va a estar, primero, aportar a las autoridades información necesaria para la planificación adecuada. Es importante para las autoridades locales, regionales y a nivel nacional saber qué tan bien preparados estamos, y para eso cada hospital necesita dar la información adecuada. Se necesita procurar asistencia óptima de pacientes afectados por la pandemia en estado grave, pero también hay que atender a los pacientes críticos que no están afectados por la pandemia, que no van a dejar de venir a las terapias intensivas o a las unidades de cuidados intensivos, y por ese motivo deberíamos estar preparados lo mejor posible. Tercero, limitar la propagación nosocomial de la pandemia. Básicamente, no convertirnos en un foco de diseminación de la enfermedad, ya que es donde van a venir a concentrarse los pacientes que se encuentran en estado más grave. Cuarto, optimizar los recursos humanos en los servicios de medicina interna. Creo que todos estamos muy bien al tanto de cómo la pandemia ha sobrepasado nuestra capacidad de atención humana en muchos sitios. Los casos más conocidos probablemente a estas alturas, después de China, sean España e Italia, desde principios de este año, pero ya otras áreas muy vulnerables, en especial Latinoamérica, se han identificado desde hace tiempo. Y por último, hacer una asignación racional, ética y organizada de recursos que vamos a tener limitados. Como médicos venezolanos creo que tenemos mucha experiencia lamentablemente en esto,
y la idea es hacer el mayor bien al mayor número de personas. Cuando lo que ocurre en la pandemia o el número de afectados es mayor al que podemos realmente atender, llegará un momento en que tendremos que racionalizar o racionar los recursos que tenemos y decidir a dónde esos recursos pueden producir el mayor impacto posible. Con una planificación adecuada es que podemos lograr esto. Hay muchas descripciones de las etapas de una pandemia en función de los recursos que tenemos disponibles. Tenemos una fase convencional en la cual podemos manejar de manera adecuada un incremento de la capacidad o del número de pacientes y la necesidad de recursos. Y según diferentes fuentes pueden ser de un 20%, hasta algunas mencionan que 100% se considera parte o debería ser considerada parte de la capacidad convencional. Luego vendríamos una parte de contingencia, que es cuando sobrepasa nuestra capacidad de expansión rápida y se deben utilizar estrategias de respuesta como conservar, sustituir, adaptar los recursos que tenemos y considerar la reutilización de los recursos que ya tenemos. Y luego tenemos la fase de crisis, donde definitivamente está la necesidad o la demanda sobrepasa lo que realmente estamos en capacidad de atender. Entonces, además de utilizar las estrategias de conservar, sustituir, adaptar y reutilizar, viene la parte de redistribuir o reubicar nuestros recursos hacia las zonas donde podemos producir el mayor impacto. Y el plan de preparación debe considerar todas estas partes. Entonces, basado en esto tenemos fases de respuesta a la pandemia. Primero, la fase 0 de preparación, que debe ocurrir antes de que una pandemia sea identificada o tan pronto como sabemos que la pandemia llegará a nuestras puertas. Básicamente, como dice el refrán, cuando veas las barbas de tu vecino arder, debes poner las tuyas en remojo. Y eso, fase de preparación, incluye la actividad asistencial normal, la elaboración de protocolos y plan de contingencia, el estudio de disponibilidad de camas y de otros recursos, la previsión de equipamiento y la formación del personal. Esto se ha escrito y se ha hablado mucho durante años. Lamentablemente, la mayoría de los centros no hemos considerado eso como una consideración primordial y generalmente empezamos la fase de preparación un poco tarde. Luego viene la fase de inicio de la pandemia, cuando empezamos a recibir los pacientes en un número mayor al que consideramos capaz de atender de manera normal o cotidiana. Y es cuando empieza a ocurrir cancelación de cirugías electivas y otros procedimientos electivos, acondicionamiento de espacios adicionales como camas de UCI. En este momento se pueden expandir a diferentes unidades de cuidados intensivos que no estaban originalmente dedicados, como las áreas quirúrgicas o las UCIs quirúrgicas, o UCIs especializadas como las de trasplantes, o utilizar las unidades de atención intermedia. Completar plantillas de personal, liberación de actividad extra de la unidad de cuidados intensivos, básicamente dejar de realizar las cosas que normalmente o que cotidianamente realizamos si no forman parte de la respuesta a la pandemia. Y crear equipos de trabajo sectorizados. Si antes uno trabajaba en diferentes partes del hospital, la creación de cohortes permite creación de grupos más compactos, pero a la vez multidisciplinarios, que son prácticamente autosuficientes. Luego, cuando se saturan las unidades de cuidados intensivos, ocurre la suspensión de toda actividad electiva, ya que no tendremos capacidad de atender complicaciones o la atención intensiva rutinaria que ellas demandan. Organizar turnos del personal que se encuentra disponible, sectorizar a los pacientes afectados por la pandemia o crear las cohortes de pacientes y crear y utilizar criterios de ingreso estrictos para las unidades de cuidados intensivos. Sabemos generalmente, los estudios han demostrado que los pacientes que ingresan más tempranos en los cuidados intermedios suelen tener mejores resultados al final, y por eso generalmente solemos aceptar pacientes que generalmente no cumplen los criterios de ingresos que hemos creado, porque pensamos que igual se van a beneficiar. Bueno, en este momento ya pasamos a ser más restrictos
en ese aspecto. La fase 3 es cuando ocurre el colapso de la unidad de cuidados intensivos y el hospital en general. Cuando lo que pasa en la unidad de cuidados intensivos realmente se ve representado en el resto del hospital también. En ese momento se debe priorizar la atención de los pacientes con mayor probabilidad de recuperación. Y los pacientes que pensamos que no pueden recuperarse pueden restringirse su acceso a medidas de tratamiento. La razón de enfermeras por pacientes, en vez de ser el ideal de una enfermera por 2 pacientes, ya se ajusta en función de la disponibilidad del recurso humano y se prioriza el beneficio general, o sea, de la mayor cantidad de gente posible, al beneficio particular o individual. Para esto viene la preparación y la planificación. No son cosas que podemos decidir sobre la marcha, ya que se requiere una gran cantidad de conocimientos. Generalmente un grupo pequeño, una sola persona no la va a tener. ¿Quiénes deben participar en los comités de preparación y planificación? Y habrá quien comente que los comités no son eficientes, las reuniones constantes y los meetings no son realmente una forma eficiente y eficaz de solucionar los problemas. Pero la verdad es que requerimos a todo el mundo. La preparación, incluso en áreas especializadas como la unidad de cuidados intensivos, requiere el personal de administración, los médicos, las enfermeras, los terapistas respiratorios, los farmacéuticos, el laboratorio, personal de radiología y otras imágenes, los epidemiólogos, personal de ingeniería y mantenimiento, todo ese conocimiento, los trabajadores sociales que buscarán el bienestar del paciente en otros ámbitos diferentes a los que estamos acostumbrados en las unidades de cuidados intensivos, el personal de recursos humanos, las relaciones públicas, el departamento legal, todos ellos son importantes, la seguridad del servicio pastoral. En la medida en que toda esta gente se integra, lograremos identificar más necesidades que requieren previa preparación para poder tener un menor impacto posible a lo que es a la atención cotidiana regular de la salud en las unidades de cuidados intensivos. No vamos a querer que nos pase como nos pasó a nosotros luego de 2 semanas discutiendo cuál es el mejor sitio para ubicar o expandir las unidades de cuidados intensivos que tenemos de 24 a 48 camas. Escogimos las áreas de cuidados intermedios en nuestro hospital cardíaco, en nuestra torre cardíaca, porque son habitaciones amplias que son exactamente iguales a las de cuidados intensivos, para enterarnos después de todo eso que el hospital ese hospital no aguanta un número tan elevado de ventiladores mecánicos debido a la administración o el suministro de oxígeno. Por ese motivo es muy importante que incluyamos a todas las personas y que haya una comunicación adecuada con todas las personas o con los departamentos que se nos ocurra que deben participar. Los objetivos de los comités en general serían definir y consensuar con la administración el plan de contingencia. ¿Okay? No podemos trabajar de manera individual. Garantizar la adquisición del material. Creo que ese es el primer paso donde debemos demostrar que no somos autónomos o completamente individuales. Realizar los protocolos necesarios para la atención de los pacientes. Planificar los espacios y todos los requerimientos que van con ellos. Definir los procedimientos de traslados, tanto hacia el hospital como dentro del hospital a las diferentes áreas, especialmente en los cuidados intensivos, y organizar los equipos de trabajo, todo en función de cuáles son las necesidades que hayan sido identificadas. El proceso de discusión incluye no pensar en cómo hacemos las cosas rutinariamente en la unidad de cuidados intensivos nada más, sino retar esos modelos y los supuestos de atención a los que estamos acostumbrados, porque definitivamente la demanda y las necesidades van a ser muy diferentes y la forma común de atender a nuestros pacientes no va a ser suficiente para lo que se avecina en ese momento. Identificar las brechas en las necesidades de los pacientes. ¿Cuáles son las cosas que no podemos realmente atender con los recursos actuales que tenemos? Debemos considerar que cualquier plan que se haga debe ser fácilmente escalable o crecer y multiplicarse de manera rápida. Debe considerarse el entrenamiento que las diferentes personas que participan en el plan deben recibir, ya sea en la atención como en la protección de los pacientes y tanto el personal de salud.
y establecer un cronograma para ejecutar las diferentes fases perdón, permítame ver que estoy llevando la hora correcta. ¿Okay? Y el cronograma en el cual se va a ejecutar todas las fases que se han discutido. Lo más importante es la comunicación. ¿Okay? Cualquier decisión que se tome o que se considere tomar, debe pensarse quién debe escuchar esta información. Nada debe ser un secreto. Y mientras más gente escuche, más feedback se recibirá, menos cosas nos pasarán por inadvertidas y nos enteraremos luego cuando sea muy tarde. Cuando se hace un plan debemos definir cuál es el problema. Aquí en nuestro hospital en Greenville, Carolina del Norte, la administración alta del hospital solicitó, obviamente, esto como ven aquí con un screenshot de una comunicación por teleconferencia o por videoconferencia, no es material de uso público, así que queda entre nosotros. Se vio que se esperaba que a la pandemia, si no ocurrían cambios en la forma en que estaban creciendo el número de casos, íbamos a llegar a un número de 100 admisiones diarias, con 30 admisiones diarias en las unidades de cuidados intensivos y requerir 20 nuevos pacientes para ventilación mecánica. Y nuestro censo pudiera llegar por encima de 500 pacientes, incluyendo saturar completamente el hospital, a tener 220 a 250 pacientes en unidades de cuidados intensivos. Nuestro hospital tiene 120 camas nada más, sumando todas las unidades de cuidados intensivos, no nada más las médicas. Y requerir entre 180 hasta posiblemente 200 ventiladores mecánicos al mismo tiempo. Y eso debería eso básicamente saturaría todos nuestros recursos. Eso lleva a la toma de ciertas decisiones, como incluso contactar a las autoridades para promover la toma de decisiones a nivel comunitario, no muy placenteras, como es el cierre de las actividades diarias de la comunidad para prevenir la saturación del sistema de salud. Ya todos hemos pasado por eso y creo que no hace falta mucha explicación al respecto. Luego, en función de las necesidades, la forma más fácil de cumplir con todos los objetivos del plan es utilizar el plan de cohorte, que en las unidades de cuidados intensivos básicamente estamos acostumbrados a eso. En el plan de cohorte o ubicación de todos los pacientes en una sola área designada del hospital permite el control del equipo de protección personal, el cual sabemos o pensamos que llegará a ser escaso. Permite controlar o limitar el acceso a las personas en las unidades, por lo tanto la exposición a los pacientes enfermos y la posibilidad de expandir o diseminar la enfermedad. Limitar el movimiento de los equipos, limitar la exposición general a la contaminación cruzada, planificar la expansión sobre la marcha y hacerlo de manera rápida y eficaz, y una forma fácil de enseñar todo el plan, incluyendo las partes de suministros, la parte de ubicación y la parte de procedimientos y protocolos. En nuestro hospital, las unidades de terapia intensiva básicamente tienen 24 camas cada una, y cada una está dividida generalmente en 3 pods que tienen 8 camas alrededor de cada estación de enfermería. Están individualizadas y pueden ser cerradas. Este plan inicialmente se originó cuando ocurrió la preocupación por la epidemia de Ebola hace ya unos 6-7 años. En Estados Unidos, un par de hospitales fueron sorprendidos al tener casos para los cuales no estaban preparados, y nosotros, al igual que la mayoría de los hospitales en Estados Unidos, tuvimos la necesidad de crear un plan de contingencia, porque quién sabe cuándo pudiéramos recibir un caso. Ahora, en este momento, o para cuando se hizo esto, se contaba o se pensaba que la intención es recibir 1 o 2 pacientes, atenderlo por 24 o 48 horas, ser enviados. Para un episodio de pandemia como esto, como el actual, ya se trata de la saturación de todas nuestras unidades,
Y igualmente es un plan escalable en el cual empezamos y actualmente hemos tenido que utilizar nada más 2 unidades o 2 subunidades de los cuidados intensivos para un total de máximo hemos tenido 16, 18 pacientes en nuestra terapia intensiva. Al mismo tiempo hemos atendido 228, 230 pacientes hasta ahora en las unidades de terapia intensiva. Ya explicaré un poquito, gracias a que esos números han sido un poco más bajos de lo inicialmente esperado. Hay que, una de las cosas más importantes al decidir la unidad de donde se van a ubicar los pacientes, al menos inicialmente, es el fácil acceso con minimizando la exposición de personal y pacientes que no están infectados por la enfermedad de la pandemia, además de tener todos los recursos que son necesarios. Se debe considerar la presencia de gases medicinales, de la habilidad de poner respiradores o ventiladores mecánicos invasivos y no invasivos, mantener oxigenoterapia de alto flujo, como nos enteramos al ver que nuestra selección inicial no era apta para lo que deseábamos, mantener monitorización avanzada, técnicas continuas de depuración extrarrenal o posibilidad de hacer diálisis, puntos para la higiene de manos y mantener los equipos de protección personal y idealmente poder realizar telemetría o monitorización central. La Sociedad de Medicina Crítica aquí en los Estados Unidos adaptó un plan de expansión de personal o de la capacidad del personal de cuidados intensivos para atender una mayor cantidad de pacientes. Me parece que de una forma un poquito exagerada. Igualmente a lo que se considera en todos los Estados Unidos, probablemente en el resto del mundo sea igual. En nuestro hospital, el punto crítico para una atención masiva o de un número masivo de pacientes de pandemia es el número de médicos intensivistas. Sin contar con la pandemia, se estima que en Estados Unidos hay un déficit de aproximadamente 10.000 médicos intensivistas de ahorita a los próximos 10 años. Actualmente, con la pandemia, es increíble la necesidad de médicos intensivistas y lo que se ha creado es como un esquema piramidal en el cual un médico intensivista amplifica el uso de sus conocimientos utilizando lo que llamamos profesionales avanzados practicantes de la medicina, especialmente en el área de ICU, generalmente los asistentes de médicos o enfermeros especializados en el tratamiento de pacientes supervisados por médicos. El uso de intermedios de médicos no intensivistas y utilizar a la vez las enfermeras para amplificar el conocimiento de enfermería en unidades de cuidados intensivos, utilizando enfermeras no de cuidados intensivos, para atender un total por cada médico intensivista 96 pacientes. Realmente eso a nosotros nos pareció que era un poquito imposible. Consideramos lo que realmente pudiéramos hacer minimizando nuestro contacto con los pacientes, el uso del recurso humano disponible, a la vez como la ubicación física de los pacientes. Y logramos planificar, hicimos básicamente un esquema donde un médico intensivista en anaranjado durante el día y uno durante la noche puede supervisar a 4 adjuntos, cada uno teniendo 3 residentes o fellows bajo ellos, para un total de 48 pacientes. Básicamente, si llegásemos a utilizar este plan, pudiéramos incrementar nuestra capacidad hasta 240 pacientes. En ese momento ya estaríamos utilizando los intensivistas de las áreas quirúrgicas y probablemente los anestesiólogos para ayudarnos en el manejo de los ventiladores mecánicos. Pero ya dejaremos de ser realmente médicos adjuntos encargados de los pacientes y seremos como consultantes de grupos más pequeños. Pero una forma de considerar, gracias a Dios, nunca tuvimos necesidad de utilizar este plan hasta ahorita, aunque esta semana estamos sentándonos a revisar el plan otra vez, ya que es posible que para el año que viene haga falta.
Pero hay que recordar que no solamente están los pacientes en las unidades de cuidados intensivos, también están los pacientes en las unidades fuera de cuidados intermedios, básicamente es donde estamos ubicando los pacientes de, por ejemplo, para tener 70 años en este momento. Por lo tanto, la necesidad en cuidados intensivos implicaría tener por lo menos 144, probablemente 288 pacientes juntos no intensivistas para apoyarnos. Por lo tanto, a pesar del maravilloso plan, tan lindo que se ve, no podremos realmente ejecutarlo a full cabalidad porque no tenemos suficientes médicos para atenderlos a todos. Por ese motivo empezarán las restricciones. Probablemente antes de eso vendrán restricciones por la falta de insumos suficientes. Todos lo vivimos a principios de este año cuando no había suficientes ventiladores mecánicos en la mayoría de los sitios realmente afectados por la pandemia, la falta de equipos de protección personal o individual, suficientes medicamentos, a veces la falta de insumos para transfusión, limitó realmente nuestra capacidad de respuesta. En Estados Unidos, las zonas más emblemáticas fueron Nueva York, el estado de Washington. Actualmente la zona de El Paso y las zonas fronterizas con México están realmente saturadas. El gobierno está enviando la Guardia Nacional para atender las morgues. Por lo tanto, debemos considerar dentro de lo posible prepararnos con la compra y almacenamiento de material, la consideración de esterilización y reutilización de los equipos, que antes realmente no hacíamos esto. A lo mejor médicos venezolanos estamos acostumbrados a todo esto. Más bien aquí da lástima ver cómo solemos botar productos, los equipos de intubación se utilizan una vez y los botamos porque están hechos de plástico para eso. Ahora nuestros broncoscopios son desechables también. Pero nos vimos en la necesidad de crear un plan, el hospital con sus ingenieros, copiando, no creando una receta nueva para hervir el agua. Se realizaron planes para la recolección, reutilización, resterilización y reutilización del equipo de protección individual, especialmente los más importantes como las máscaras N95, los equipos PAPR y CAPR que permiten básicamente crear un flujo de aire alrededor de la cara para que no inhalemos el aire del ambiente. Cosa que realmente no fue muy bien recibida al principio por la gente al no saber qué tan seguro era esto. Y lo llevaremos adelante el proceso de educación. Los planes de mantenimiento, los insumos de mantenimiento, realmente aquí dejamos de conseguir el cloro, como imagino ocurrió en muchas otras partes, y otros tipos de desinfectantes, y el manejo de desperdicios. Los equipos de protección personal individual, ya creo que estamos los conocemos muy bien. Básicamente, adquirir lo más que se pueda, pero durante momentos de la pandemia resulta, por ejemplo, que China es el principal distribuidor, manufacturador y distribuidor de equipos de protección individual para todo el mundo, y China vio su capacidad de manufactura disminuida, y el resto del mundo nos vimos sin suficiente equipo en un momento donde la necesidad o la cantidad requerida se incrementó exponencialmente. Por lo tanto, compra y almacenamiento, el uso extendido de equipo de protección personal. Todos sabemos lo que es utilizar una máscara por una semana o 2 semanas a veces, al igual que los protectores faciales, y considerar la esterilización del equipo de protección individual. Para esto es muy importante la educación del personal. Es cuando se corrió la noticia de que estábamos recolectando todos estos equipos para ser reesterilizados, nunca tuvimos que utilizarlos ninguna vez, hubo cierta forma de sabotaje porque pensaban que básicamente estábamos disminuyendo la capacidad o la protección que el personal de salud estaba recibiendo. Y los contenedores que utilizamos para recolectarlos los conseguimos con basura para asegurarnos de que estas máscaras no van a ser reutilizadas.
Igualmente, educar a al personal de salud para que no utilicen maquillaje, por ejemplo, de forma tal de que las máscaras puedan ser reutilizadas, porque cualquier contaminante en una máscara no permite su resterilización adecuada. Igualmente, para el personal masculino, afeitarse la barba. Creo que tuve entre cierta forma un poco de placer al decirle al jefe de mi jefe y al jefe de la división, uno de los mejores profesores que he tenido realmente en toda la vida, que nunca los había visto sin barba. Le dije, mire, yo creo que nos ayudaría mucho si ustedes llegan mañana y afeitados. Y de esa forma, ustedes que son líderes de nuestra comunidad dentro del hospital, pues nos enseñan a todos que si ustedes lo hacen, pues los demás también tendremos que hacerlo. Y fue algo que realmente tuvo un gran impacto en la comunidad también. Para todas estas ideas que estoy hablando, han habido comités reuniéndose todos los días de la semana para ir evolucionando estos planes. El entrenamiento en el uso de los equipos de protección personal es muy importante. Y esto, aunque la recomendación es una vez al año, hacerlo constantemente es primordial. Tuvimos un par de brotes de coronavirus dentro de nuestro hospital. Básicamente, no precisamente por protección a los pacientes. La mayoría de los médicos que han adquirido coronavirus en el hospital ha sido en la comunidad, pero al sentarse en las horas de descanso o en las horas de comida, los residentes y los fellows necesitan descansar, se quitan las máscaras, hacen sus cuentos, sonríen, y hemos tenido un par de brotes. De hecho, tuve una semana donde empecé el lunes, el martes me están diciendo que todos se sienten mal, tuve que enviarlos a la casa y pasar un par de días trabajando con mis fellows. No es que haya sido nada terrible, pero lamentablemente lamentablemente estuvieron expuestos, adquirieron la enfermedad. Gracias a Dios no hemos tenido casos fatales en nuestro hospital. Para optimizar el uso de los equipos de protección individual, potenciar las medidas de registro, control y monitorización que requieren entrar en la habitación, planificar las tareas y permanecer en la habitación el tiempo mínimo, aunque sea considerado que más bien tener un periodo prolongado dentro de la habitación minimiza el uso de equipo, pero realmente incrementa el agotamiento del personal de salud. Agrupar las tareas que requieren entrar al box, no entrar para una sola cosa, sino agrupar el aseo del paciente, las tomas de muestras de laboratorio, el manejo del ventilador o los procedimientos que requieran realizarse. Realizar todos los cuidados y exploraciones con el mínimo número de personas, por ejemplo, la actividad de pronación de los pacientes o la atención de paros cardíacos. Unificar la toma de muestras para evitar entradas innecesarias y reconsiderar realmente si todo lo que estamos haciendo para el paciente es necesario en un momento dado. Realmente necesitamos laboratorios 2 veces al día, 3 veces al día o todos los días para ciertos pacientes. Y cuando hacemos esto realmente podemos disminuir 30-40% los que utilizamos. Ok, minimizar la entrada a las habitaciones. Esta es una habitación de una de nuestras terapias intensivas. Una de las cosas que utilizamos, estas utilizan puertas corredizas que aíslan la habitación completamente. Lo que ven aquí enfrente es el cabezal o la pantalla del ventilador mecánico, y el ventilador mecánico se encuentra adentro de la habitación. Igualmente se hace, con las bombas de infusión, ubicándolas afuera y utilizando extensiones para el tubing o las líneas, que permite hacer el control y la administración de todos los medicamentos y el manejo del ventilador mecánico sin tener que acceder hacia el paciente. Eso nos permite ahorrar el equipo de protección individual. No se permite la entrada de consultantes, no permitimos la entrada de residentes ni personal de mantenimiento. Lamentablemente recae en el personal de enfermería realizar el mantenimiento de las áreas mientras haya pacientes presentes. Los protocolos de tratamiento médico deben ser reconsiderados. Realizar un set predeterminado de órdenes médicas permite que un mayor número de médicos puedan ser enseñados rápidamente acerca del manejo de pacientes en la unidad de cuidados intensivos. Igualmente para la atención del síndrome de estrés respiratorio del adulto, los protocolos para ventilación mecánica, protocolos para intubación y extubación
ayudan a minimizar la exposición a los pacientes y al virus, o en el caso del coronavirus. Igualmente los protocolos para pronación y los medicamentos que se van a utilizar de manera regular en estos pacientes permite la planificación para la adquisición de los insumos necesarios. Igualmente la nutrición, exámenes de laboratorio se han estandarizado, las imágenes en general, en forma de minimizarlos, los métodos de transporte también, y hay muchas cosas por las cuales se requieren las especialidades médicas en las cuales ellos deben aportar cuáles son sus conocimientos para decidir qué protocolos deben realizarse y cuáles medidas pueden obviarse en pacientes de cierto tipo. Hay que considerar qué procedimientos se pueden ofrecer a los pacientes, cuáles realmente son de alto riesgo para el personal de salud y realmente no se están ofreciendo, cuáles pueden ser retrasados, procedimientos de intubación y ventilación mecánica, las terapias de reemplazo renal, a quienes se les puede ofrecer y a quienes no, los procedimientos invasivos, las cirugías, las imágenes, el uso de ultrasonido en las unidades de cuidados intensivos ha minimizado la dependencia en otros tipos de imágenes. Podemos intubar y observar que el tubo se encuentra en el sitio correcto utilizando ultrasonido, igualmente con las líneas centrales, los tubos de tórax, la presencia de neumotórax. Básicamente es una extensión de o un intercambio del estetoscopio por el ultrasonido, lo cual nos permite ser más versátiles al lado de la cama. Procedimientos de radiología intervencionista pueden retrasar o incluso eliminar la necesidad de ciertas cirugías. Y el uso de transfusiones en pacientes que consideramos que pudieran realmente no beneficiarse de ellas. Igualmente, adaptar todos los procedimientos que tenemos para minimizar el riesgo y las exposiciones. Inicialmente, consideramos el uso de cajas plásticas de plexiglas junto con dispositivos de succión de forma tal de que cuando vamos a intubar a los pacientes, minimizamos o básicamente nulificamos nuestra exposición al coronavirus, ya que la intubación, al igual que otros procedimientos, crean alto riesgo de creación de partículas de aerosoles que ameritan un uso de equipo especial. Actualmente, basado en nuestra experiencia, hemos eliminado las cajas de plexiglas, utilizamos videolaringoscopia para las intubaciones de forma que se hagan rápidas. No utilizamos la ventilación hasta que el paciente esté intubado. Hemos preferido, en vez de sedación moderada, a la secuencia rápida de intubación utilizando paralíticos, ya que minimizan el tiempo que el paciente va a estar en un procedimiento y en el cual nosotros vamos a estar expuestos a él. Cuando una vez puesto el tubo endotraqueal, se asegura la vía aérea, se cierra el circuito, utilizamos filtros de alta eficiencia para minimizar la exhalación o la liberación de partículas virales en el ambiente, y de esa forma logramos cumplir con todas las metas de nuestro plan. La reanimación cardiopulmonar, hemos decidido que en pacientes con coronavirus que requieren reanimación cardiopulmonar, a no ser que estén en un circuito cerrado con ventilador mecánico, se utilizan nada más compresiones sin ventilación. Hay estudios que han demostrado que los resultados al final son muy similares, por lo tanto no incluye un deterioro de la calidad de atención al paciente. Hay que considerar los pacientes especiales, diferentes tipos y los requerimientos que ellos van a tener, o la imposibilidad que tenemos de proveer atención especializada, y por lo tanto tal vez una referencia a un centro más especializado sea oportuno. Para esto solicitar la participación de los especialistas que los atienden para ver qué cosas debemos prever, ya que usualmente no los atendemos en la unidad de cuidados intensivos a estos pacientes. El traslado de los pacientes, tanto intrahospitalario e interhospitalario, debe ser planificado para minimizar la exposición tanto de pacientes como del personal de salud y saber todos los insumos que hacen falta. Una de las cosas que hicimos en nuestra comunidad, en nuestro hospital es el centro de referencia para nuestra propia red de salud, que cuenta con 8 o 9 hospitales en la región. Además, otros 4 o 5 hospitales que no forman parte de nuestra red de salud también refieren sus pacientes a nuestro centro por
por la proximidad. Y debido a eso, lo que hemos hecho es identificado 2 y 3 hospitales, los cuales pueden servir como extensión de nuestras unidades intensivas. Hemos compartido nuestros protocolos, hemos educado a los médicos que se encuentran en esos hospitales, ya que cuentan con solo un intensivista o ningún intensivista, pero los médicos internistas se consideran que con su experiencia pueden manejar ventiladores mecánicos, ya que realmente el tratamiento que ofrecemos aquí no va a ser muy diferente al que van a recibir en estos centros. Hemos creado set de órdenes médicas que facilitan o protocolarizan en la atención de los pacientes y hemos expandido nuestra capacidad de consultas y comunicación con estos hospitales. Generalmente lo hacemos por red telefónica. Nuestras historias ocurren en un sistema electrónico que está compartido con todos nuestros hospitales. Con los hospitales que no forman parte de nuestro sistema, la comunicación es vía telefónica. Y además creamos un servicio de telemedicina muy limitado, considerando que con las historias, con el acceso a las historias de los pacientes en esos hospitales podemos ver los medicamentos que están recibiendo, los signos vitales y la historia, los parámetros de los ventiladores mecánicos, todo eso los podemos ver. Lo único que no podemos hacer es un examen físico del paciente. Hemos utilizado videoconferencias para suplementar eso, realmente no ha sido tan necesario en nuestra comunidad. La comunicación remota, además de permitir atender a los pacientes, también ha permitido que los familiares puedan ver a los pacientes que tenemos hospitalizados, ya que desde que existe la pandemia se ha restringido significativamente el acceso a los hospitales. En las unidades de cuidados intensivos, lamentablemente, si es un paciente de coronavirus, nada más pueden venir si vamos a retirar la atención de soporte vital. La educación, de la que ya hemos hablado, es muy importante. Ahora, importante destacar también el manejo del estrés. Gracias a Dios, lo más yo que he tenido que ver aquí, a pesar de un poco de estrés para el personal de salud, es cuando regreso a cuidados intensivos, los personal de salud con el cual solía ir de rumba y de fiesta hace 10 años, amigos de toda la vida, que también son me apoyo en ellos cuando tomo decisiones, a veces en contra de las reglas del hospital, en beneficio del paciente, me apoyan en eso. Ahorita están un poquito más reacios, se sienten, el término aquí sería burned out, y la respuesta ya no es la misma. Por lo tanto, educar a todo el personal de salud, estar pendiente de todo el equipo, incluyendo de uno mismo, asegurarnos que recibimos descansos durante la guardia, que mantenemos ejercicio y dieta saludable, que se toman los días libres pertinentes. Realmente se hace cada vez más difícil a medida que el número de pacientes ingresa. Yo creo que los médicos en España pueden hablar mejor que yo de todo esto. La comunicación y la conexión entre todo el personal de salud y los familiares afuera es muy importante, y mantener la atención de salud física y crear los recursos disponibles para atención de salud mental, a los cuales realmente no estamos acostumbrados a solicitar de una manera regular. Los aspectos legales, no debemos olvidar todo lo que hagamos, todos los cambios de nuestros protocolos deben ser revisados por el departamento legal, ya que ciertas cosas, aunque uno considere que es la atención más adecuada para el paciente o para la gran comunidad, uno no sabe cuándo entra en aguas turbulentas o puede meterse en problemas posteriormente. Hay que considerar la situación de los estados de emergencia, las leyes que participan o que regulan las telecomunicaciones para la atención de los pacientes. Considerar los aspectos éticos. No pienso entrar mucho en eso, pero la incapacidad de atender de manera usual a la mayor parte de los pacientes crea dilemas. No tener a los pacientes capaces de ver a sus familiares crea momentos de angustia, y realmente es más difícil tomar las decisiones médicas y hacer que participen, que los pacientes y los familiares participen en la toma de decisiones médicas. Saber que la limitación de visitas, la decisión de cuidados paliativos y el manejo de la muerte en estos pacientes es muy difícil. La responsabilidad que tenemos como médicos, realmente podemos decir, yo no estoy preparado o no quisiera participar en esta forma de atención a los pacientes. Y es algo que debería respetarse, pero a la vez está cuál es nuestra responsabilidad en la participación en un momento tan difícil para todos nuestros pacientes y nuestros colegas a la vez. Tanto el resto, y a eso me refiero a todo el personal de salud.
Bueno, esto no es un trabajo, a pesar de que es una experiencia muy satisfactoria y que me ha permitido crecer mucho en conocimiento y como persona y como médico. Realmente no es algo que he hecho yo solo y que no ha hecho ninguno de ustedes solos. Realmente todos debemos agradecer al equipo de personal. Esto no es sino el 10% de toda la gente que ha participado en la preparación y en la evolución de la atención que promovemos. Así que creo que ya he hablado mucho y creo que puedo dejarlo hasta aquí. Si desean más referencias o recursos, abundan en la internet. ¿Okay? Muchísimas gracias, Betty. De verdad que ha sido una presentación excelente, pulcra, en cuanto a la información que nos has dado y has dicho unas cosas que a mí me pareció muy interesantes. La primera que comentaste es que la información debe ser fluida y de cierta manera pues hacerlo lo más honesto posible. Nosotros aquí en España tenemos la percepción de que se nos ha ocultado cierta información durante los inicios de la pandemia porque entendemos que no sabían cómo reaccionar y claro, la percepción era esa, pues que nos estaban de alguna manera engañando, ¿no? Y eso realmente es muy importante. Ya luego cuando se hace evidente, pues ya comienza un poco a comunicarse y luego, en el caso de mi hospital, que salió en la prensa y en, en todas partes del mundo, el colapso que sufrimos en la urgencia, que en una noche teníamos 200 pacientes en la urgencia, que era una cosa para un hospital como el donde yo trabajo, pues una cosa incontrolable, ¿no? Eso me parece interesantísimo. Y la otra que has comentado sobre la parte de telemedicina, a mí eso me causa un poco de escozor en cierta medida, porque yo no sé si eso, lo de la parte de la telemedicina disminuye de cierta manera la calidad diagnóstica, ¿no? Porque te estás limitando a ver a través de una pantalla en un ordenador al paciente, entendiendo también que las limitaciones que tienen ustedes en volumen de médicos. Yo creo que médicos estamos haciendo falta en muchos sitios, ciertas especialidades son más necesarias, ¿no? En ese aspecto, pues no sé si tú muy brevemente nos puedes opinar sobre lo de la telemedicina. Sí, bueno, la telemedicina está teniendo un pequeño auge en los Estados Unidos, básicamente como tú dices, por la falta falta en la cantidad de médicos intensivistas. Interesante, un médico en una unidad de telemedicina establecida puede manejar 100 pacientes a la vez en un turno de 24 horas en 5 o 7 estados. Nosotros hemos tenido una experiencia mucho más limitada y lo hemos utilizado básicamente para apoyar a nuestros hospitales. Eso no quiere decir que no haya un médico examinando al paciente. Siempre va a haber alguien que examine al paciente, aporta la información. Una unidad de telemedicina adecuadamente establecida utiliza cámaras de alta resolución, utiliza estetoscopios donde el enfermero o el terapista respiratorio puede ir a escuchar al paciente y uno escucha desde la distancia. Estamos hablando de cientos de kilómetros de distancia y permite realizar un examen médico. En las unidades de cuidados intensivos también, en cierta forma, el examen es primordial, pero a la vez manejamos muchas cosas a través de los parámetros de signos vitales y otra información que obtenemos por medios invasivos. Yo creo que es muy importante examinar al paciente por lo menos una vez al día, a pesar de que a mis residentes y a mis fellows les he hecho el chiste de que cuando todo falla lo que hay que hacer es ir a ver al paciente. Realmente Sí. es lo primero que debemos hacer y no sé qué está pasando fuera de Estados Unidos, pero aquí realmente he notado que cada vez examinamos menos al paciente. Sí, aquí también, aquí también. Aquí Y, no pasa lo mismo. Hay como y una interacción cada vez menor con el paciente. No creas ese nexo con el paciente y entonces el paciente deja de confiar en ti, deja de darte información valiosa que durante la entrevista o el interrogatorio médico es absolutamente necesario. Te voy a hacer dos preguntas porque estamos sobre el límite de tiempo, porque la gente tiene que irse ya a otras conferencias, pero sí me gustaría que las contestaras lo más breve posible. Esto nos daría para hablar muchísimas horas, pero no tenemos más tiempo. ciertamente, Mira, Evimar pregunta que si nos puedes decir cuáles son los fármacos y las dosis que utilizas en esta secuencia de intubación rápida. Y Gilberto Torres Madrid nos pregunta
Pueden comentar no sé, algo sobre las infecciones nosocomiales en la UCI de pacientes COVID en tu institución. Ok. Respecto a los fármacos de la secuencia de intubación rápida, se utiliza un anestético, etomidato es lo que utilizamos, y la dosis, a grosso modo, 0.3 a 0.5 miligramos por kilogramo de peso del paciente. Y un paralítico, al que más estoy acostumbrado es el rocuronium, utilizamos 0.6 a usualmente 1 miligramo por kilogramo de peso del paciente. En la secuencia de intubación rápida, básicamente se administra primeramente el sedativo y inmediatamente el paralítico. Se puede utilizar un opiáceo como fentanil antes del sedativo, pero realmente no es necesario. A veces, dependiendo del paciente, no en nuestros pacientes con coronavirus, pero en otros pacientes suelo dar el sedativo, permite reposicionar al paciente antes de utilizar el paralítico y luego, si el paciente está completamente despierto, en ese momento permite que se angustie menos y nos permite mantenerlo sentado mientras el paciente pasa a estar inconsciente. Okay. Mira, o sedado. Sobre la tasa de infecciones nosocomiales en la UCI, en pacientes COVID en tu institución, y si tener el ventilador mecánico fuera de la habitación afecta el volumen corriente. Y tienes que responder en 1 minuto cada pregunta porque tenemos que pasar 2 encuestas y unas votaciones. Ok, sobre la tasa de infección nosocomial no estoy enterado que tengamos un incremento comparado previo a la pandemia. Los pacientes respiratorios van a complicarse con sobreinfección. Yo creo que sobrediagnosticamos también. Mis compañeros le dan vancomicina y piperacillina tazobactam a todo el mundo por si acaso. Como infectólogo, eso me eriza los pelos, pero bueno, ¿qué podemos hacer? Con respecto al ventilador mecánico fuera de la habitación, no afecta el volumen corriente. Básicamente, el ventilador va a tener los parámetros para considerar la cantidad o la longitud del tubing. En la mayoría de los casos, realmente no hace falta ninguna compensación. Y yo particularmente prefiero utilizar los modos de presión más que de volumen. Generalmente ajusto la presión para obtener el volumen corriente que deseo en un paciente particular. Perfecto. Bueno, Badí, yo estoy encantada de haberte tenido aquí esta tarde, de verdad. Espero, bueno, nosotros seguimos. Más encantado estoy yo y te agradezco por la invitación. Nosotros, obviamente seguiremos nosotros en contacto por otras vías. Por favor, hay 2 encuestas de valoración de las presentaciones muy cortitas de 3 preguntas, si nos las pueden responder. Y también me gustaría que contestaran estas votaciones porque, espera, a ver si la encuentro, porque yo hice dos encuestas de votaciones. Bueno. Yo me leí tu presentación antes de que tú le contaras un poco para un poco coordinar lo que quería preguntar, ¿no? Un poco para saber la opinión de las personas. 5 preguntitas cortas también que he organizado, he escrito para todos nosotros. Me gustaría saber si de los presentes han participado en la coordinación y reestructuración del hospital o del centro de salud donde trabajan. Me gustaría saber cuál de las siguientes crees que son parte del problema de la crisis de la pandemia. Con las propuestas y las modificaciones que ha realizado su hospital, ¿cree que ha habido un mejor control de la situación? ¿Cree que la telemedicina resultará una herramienta útil para la atención del paciente? Y después de esta situación, ¿considera que son necesarios cursos de formación de medicina del desastre? Yo me acuerdo mucho de esa materia que nos dieron a nosotros y yo creo que nosotros que la llamábamos el desastre de la medicina en forma de chiste, parte de esa formación también nos ha ayudado a nosotros como a manejarnos en situaciones de estrés y de gravedad que habitual era el pan nuestro de cada día en Venezuela. Y creo que estamos en el momento perfecto para retomar ese tipo
de formaciones, así como esto que has comentado tú de coordinar, de la planificación dentro de un hospital o un centro de salud, todas las cosas que tenemos que hacer. Entonces, inicio votación, que nos quedan 2 minutos para cruzarnos a las otras conferencias de Perú, que son las últimas de la tarde. Muchísimas gracias por participar a todos, el esfuerzo de estar el fin de semana, sábado y domingo, ya tenemos casi la mitad de las ponencias de la formación hecha, con excelentes ponentes y amigos que han compartido con nosotros. Así que estamos muy orgullosos también de tener a estos colegas distribuidos por el mundo y que nos den parte de esos conocimientos que han adquirido y la experiencia que han tenido últimamente. Por favor, respondan la encuesta y la que estoy poniendo ahora, no sé si está visible, por favor, de mis comité organizador, mis colegas del comité organizador, sí parece que está visible porque ahí ya están respondiendo gente. Y pues nada, yo creo que estas conferencias van a dar para muchas cosas, seguramente te invitemos a alguna cosa más, Vadi, para que nos cuentes cómo están organizándose por allí, o una cosa extra sobre infecciosas también que es importante. Siempre recuerdo el uso de eso excesivo de los antibióticos y que tenemos esa campaña para evitarlo y que la gente le da miedo y es el por si acaso, es el pan nuestro de cada día en muchos sitios, ¿no? Entendiendo el miedo que pueda sentir el médico, evidentemente, a que se le complique un paciente que está entubado y eso, ¿no? Y que termine teniendo un desenlace fatal. Bueno, ya ha pasado 1 minuto 37 segundos de las votaciones. Han sido poquitos los que han respondido, pero ya no podemos esperar más, así que vamos a darle finalización. Más del 50% no han participado ni coordinado nada en la reestructuración de su hospital, tampoco han hecho ningún tipo de propuestas a la dirección médica, tampoco ninguno piensa que es trabajo exclusivamente de la dirección, gerencia del hospital. ¿Cuál de las siguientes cree que son parte del problema de la crisis? Bueno, falta de organización, falta de organización de las gerencias hospitalarias, inexistencia de planes de choque, falta de recursos. La mayoría ha respondido que todas las anteriores son parte del problema. Con las propuestas y las modificaciones que ha realizado su hospital, ¿cree que ha habido un mejor control de la situación? Pues sí, el 70% de las personas piensa que sí, que ha habido una mejoría y algunos piensan que ha empeorado el funcionamiento de su hospital. ¿Cree que la telemedicina resultará una herramienta útil para la atención del paciente? Sí, es una herramienta útil. La mayoría de las personas piensan que se pueden resolver cosas, entre comillas, sin importancia por la vía telefónica, siempre teniendo cuidado con eso. Obviamente, yo no veo pacientes, pero entiendo que hay que hacer, pues tener el doble de ojos para estar al oro sobre cualquier situación. Y después de esta situación, ¿considera que son necesarios cursos de formación medicina del desastre? Sí, para todas las especialidades, y sí, en la mayoría, el 80%, y sí, para algunas especialidades que son las de choque, el 14%. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Badí, te invito el fin de semana que viene a ver a Alfonso Rodríguez, que nos va a hablar sobre COVID y coexistencia con dengue, que es un Yo quiero aprovechar la pregunta número 1 y quiero motivar a todo el mundo a que en su centro participe, sean ellos los que se ofrezcan a participar en la coordinación y la reestructuración de los planes. Aquí nadie me llamó, aquí básicamente estuve preocupado de que me parece que no estábamos preparados, realmente el hospital estaba haciendo cosas por su lado, no me había incluido los cuidados intensivos. Un colega también venezolano, el doctor Carlos Anciano, que reciente es el chair o el director del departamento de cirugía torácica, excelente persona, ha sido de mano derecha. Él ayudó a impulsar el servicio de telemedicina dentro del hospital, incluso para los consultantes que no queríamos que entraran a ver los pacientes, pues desarrollaron sus propios equipos con un iPad y software especializado para eso. Entonces, realmente quisiera que todo el mundo se sienta motivado a participar porque nadie puede solo y a veces no sabemos que tenemos recursos humanos tan importantes y los venezolanos sabemos lo que es prepararnos para estas situaciones. excelente, excelente. Bueno, me saludas a Carlos Anciano y ya estaremos en contacto. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y váyanse a la siguiente conferencia que empieza ya. Un saludo. Chao, chao.